¿Cómo están? Qué bueno la canción del coro, ¿verdad? Puede que diga, ¿para qué predica? ¿Por qué no seguimos con la canción? No creo que haya tal persona. Vamos a leer la palabra. La palabra que vamos a leer es la palabra Ruth, capítulo 2. Jueces, Ruth. Vamos a leer desde el 1. Ruth, capítulo 1, versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra era Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó a los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su nuera, a su suegra. Mas Ruth se quedó con ella, y Noemí dijo: he aquí, cuñada sea. Hasta aquí. Parece una historia común la palabra de la Biblia, pero la voluntad que Dios desea realizar en nosotros se encuentra. A veces ellos parten de Belén y van a una tierra extranjera y luego regresan. Se trata de ello. Qué triste. Su marido fue al extranjero, a una tierra lejana, a morir. Sus 2 hijos también mueren. 3 viudas vuelven a la tierra natal. Se refiere acerca de ello. ¿De qué se trata esto? Pareciera algo muy común, pero Dios nos dice que volvamos a la tierra natal, que es Dios. Cuando vamos leyendo esto, hay tantas cosas increíbles. Simplemente muere el marido, vivía con sus 2 hijos se casan y los 2 hijos mueren y las 3 viudas vuelven a la tierra natal. Bueno, eso es obvio y acaba. Pero dentro de esto, cuando vemos qué es lo que la Biblia nos trata de decir a nosotros, los hombres,
hemos sido hechos en las manos de Dios y mientras que vivimos, vamos al mundo. Hay mucha tribulación, persecución, dificultad. Luego ellos, hacia Dios, cuando se trasladan y regresan, la gracia, la bendición que regresa es maravilloso. La gente, aunque se congrega a la iglesia, no conoce bien este significado. Viene al salón de culto, puede tener culto los domingos y, bueno, piensa que con tener culto los domingos, los miércoles a la noche, bueno, ya basta. Pero este corazón, volviendo hacia Dios, hacia Jesús, esa vida de vivir junto con Jesús, y aunque congrega a la iglesia, el vivir conforme a su vida, acerca de este hecho nos cuenta, es maravilloso. Yo cuando era pequeño, discúlpenme que le diga esto, pero yo con los amigos iba para comer manzana, caqui del árbol ajeno, había cometido mucho pecado ante Dios. Dios, mediante una gracia especial, yo empecé a leer mucho la Biblia. Leyendo la Biblia, entendí exactamente que mi pecado había sido perdonado. Y mediante el Evangelio, ahora yo fui ministro del Evangelio. Cuando hoy en día voy leyendo la Biblia, aquí cuando los jueces gobernaban, ¿qué hicieron en Belén? Ellos van de Belén a Moab. Fueron a Moab, fueron a otra región, pero aquí dice el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemi, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. ¿Y qué pasó? Murió Elimelec, marido de Noemí. Y estaban sus dos hijos. Y habían tomado para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. 10 años atrás. Malón y Kelión luego mueren y con sus dos hijos. Ahora solamente había quedado desamparada sus dos hijos y de su marido. Es una parte de la Biblia. Yo, viviendo en Jesús, obteniendo el perdón del pecado, durante años voy viviendo en Jesús. A veces, cuando en silencio me pongo a pensar, el Señor me da una gran bendición, me ha dado, pero una bendición, pero es conmovedor. A veces, a menudo cuando la gente parte de Belén, como van de Belén a Moab, apartándose de Dios, van hacia el mundo. En esta Biblia, cuando nuestro corazón se dirige al mundo, nosotros fracasamos y detalladamente nos va contando esto a nosotros. En medio de ello, hay algo bien interesante. ¿Cuál es? Está el hombre Elimelec, con Malón y Kelión, su mujer Noemí. Entre los cuatro parten de la tierra natal y van a una tierra lejana. En primer lugar, Elimelec muere. El marido murió. Y Naomi le hizo casar a sus dos hijos con Ruth y Orfa. Pero sus dos hijos después de nuevo mueren. Pero cuando leemos esta Biblia, hay algo tan increíble. En esta tierra había mucha hambre, había dificultad, era bien, bien difícil. Cuando vamos leyendo un poco el libro de Ruth, en Ruth 1, y ella les respondió, no me llaméis Noemí,
sino llámame Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamarás Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Y luego que aparece Noemí, así volvió Noemí, Ruth la moabita, su nuera. Con ella volvió de los campos Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando vemos esto, creo que nos sorprende bastante. Noemí, con las dos nueras que obtuvo en Moab, ahora va a Belén. En ese momento, si estaban sembrando la cebada, seguramente cuando vaya madurando eso, ellas deberían morir. Ellos, cuando vinieron a Belén, era el comienzo de la siega de la cebada. Y vemos cómo mediante la siega va viviendo la familia. Es bien complicado la vida que vivimos y a veces no podemos entender lo de la Biblia. He visto a miles de personas, entre ellos ministros que realizaban la obra del Evangelio junto con nosotros. Hemos visto cómo partían de la iglesia. Me da tanta pena. Pastor Oxupar realmente no tiene nada que mostrar. No es que predica bien. Cuando otros predican, realmente lo hacen de manera bien interesante, pero yo no sé hacerlo ni de manera interesante. Lo hago, pero de manera bien seca. No hay nada de lo que yo sepa hacer. Pero señores, mientras que está en Belén, cosas maravillosas van ocurriendo. Si ellos, después de que se ha sembrado la cebada, venían, no habría nada que comer mientras que vaya realmente madurando la cebada. Cuando llegaron a Belén, era el comienzo de la siega de la cebada. Y ellos podían conseguir cebada, recoger también. Pareciera algo que ocurrió hacia la nada, pero todo esto exactamente ya ha sido preparado. A veces hay pastores que realizando el ministerio parten la iglesia. Claro, todos tienen un motivo. A veces cuando realizan el ministerio, otros no dicen nada, pero cuando uno piensa realizar el ministerio, hay mucha dificultad. Realmente hay cosas. A veces cuando están predicando el domingo todo está cabeceando, dormitando. Sí, yo también cuando predico hay mucha gente que dormita, que cabecea. Ah, todo, él va preparando toda la madrugada el sermón y cuando están dormitando, casi enloquecemos los predicadores. Realmente es así, señores, es así. Tengo que dejar de ser pastor, ya tengo que dejar esto. Verdaderamente, hay muchas cosas penosas. Señores, el libro de Ruth es increíble. La mujer llamada Ruth no es del pueblo israelita, es Moab. Su marido es israelita y se casó con él, pero su marido murió en Moab y esta mujer se ha casado. Señores, en esta Biblia es algo tan pero interesante, sorprendente. Cuando llegaron, era el comienzo de la siega de la cebada y podía recoger la cebada. Cuando ustedes ven esto, se van a asustar. Yo voy a leer en el 2. Tenía Noemí un pariente de su marido, un hombre rico de la familia Elimelech, el cual se llamaba Booz. ¿Verdad? ¿Quién es? ¿Vieron? ¿Verdad? Es Booz. Booz.
¿Verdad que sí? Y Ruth, la moabita, dijo a Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recoger espigas en pos de aquel a cuyo hombre hallaré gracia. ¿Verdad? Y luego, ¿qué dice? Y ella le respondió, ve, hija mía. Ruth se va para recoger espigas, ¿correcto? Es maravilloso, porque el siguiente versículo que viene es interesante. Ruth ahora va espigando y va recogiendo espigas. Justamente dice que aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. Esto es milagro entre milagros. Ruth, ¿quién es? Bueno, Ruth ahora averigua quién es. Ahora el pariente, hay un tío llamado Boz y esta persona espigaba. Bueno, y me tengo que ir allí. No, no se trata de ello. Casualmente fue para recoger ahora espigas. Cuando vemos esto, ¿qué dice la Biblia? Y aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores Jehová, aquí dice, tenía Noemí un pariente, su marido hombre rico de la familia Emele, el cual se llamaba, y Rol Moabita dijo a Noemí, y luego va junto a los que van espigando. Aquí dice, llegando espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Boz, el cual era la familia del Melec. Es increíble. Entre tantos campos, ¿por qué habrá ido al campo de Boz? ¿Por qué fue a la casa de Boz? Y cuando vemos lo que sigue, cuando vemos esto, yo recibiré esta bendición, aquella bendición y tal, 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 tal. Verdaderamente, Dios estando vivo en mí trabaja. Esta Biblia exactamente va hablando. Ellos van a una región lejana y con hambre estaban en ese lugar y habían oído que en Belén había alimento. Ellos partieron de Belén, que había mucha comida. ¿Y por qué fueron a Moab? Verdaderamente, los tontos son los que reciben la salvación en la iglesia y se apartan lejos. La vida que vivimos parece que es nada, pero cuando vemos la Biblia, va para morir. Hay maldición, dificultad, dolor. Pero señores, aquí es algo tan increíble. Ellos, cuando vinieron a Belén, cuando acabó la siega de la cebada, ¿qué es lo que ellos comerían? Cuando empieza ahora, durante un mes, ellos podían recoger espigas y se puede encontrar con la gente. Y ese proceso como que sigue. Dios bendice a ellos de manera muy bendita. De manera muy bendita. Otra cosa bien, no sé. Cuando yo era pequeño, iba para recoger la manzana, el caqui de la casa ajena. Eso hacía con mis amigos. Pero tenía mucho pecado. Pedía el perdón de los pecados. Un día obtuve el perdón de los pecados. Tenía los mismos amigos, pero el camino que yo me dirigía era un camino distinto a mis amigos. Mi padre, cuando tenía 70 años, partió al mundo. Yo ahora tengo 80. Ahora envejecí 10 años más que en la época de mi padre.
Cuando yo veo la foto de mi padre ha sufrido mucho y él realmente sufrió mucho, pasó mucha hambre, aunque era más joven que yo. Es tan increíble las cosas que me ha ocurrido después de que creí en Jesús. Yo he ido a la iglesia, he reunido con los amigos mientras que nos divertíamos. Vamos a comer caqui de la casa ajena. Vamos a comer manzana. Había realizado mucho de eso. Tenía mucho pecado. Luego, yendo a la iglesia, yo leyendo la Biblia, la verdad en el que Jesucristo había perdonado el pecado lo llegué a descubrir. Nuestra iglesia, todos los pastores decían que eran pecadores. Oh Señor, soy pecador. El anciano decía, Señor, soy pecador, perdónenme. Todos decían eso en la iglesia donde yo estaba. Y cuando yo miraba la Biblia, Jesucristo había muerto por nuestros pecados, ya nuestro pecado acabó en la cruz y nuestro pecado fue lavado. Nadie me enseñó eso a mí. En la Biblia dice que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención. Yo cometí pecado. Tú eres justo. Jesús murió por tu pecado. Mediante la sangre de la cruz, tú eres justificado. Desde ese día, yo empecé a decir que era justo en la iglesia. Era absurdo. El anciano, pero hay muchos ancianos espirituales, ancianos que tienen mucho dinero, que ofrendan mucho. Aquellas personas también cuando oran dicen, Señor, perdone al pecador. Oxo, ¿qué se cree para decir que es justo? Cuando vemos la Biblia, mediante la sangre de Jesús, mi pecado había sido perdonado y eso era seguro. El Señor Jesús muriendo a la cruz, si mi pecado no hubiese sido perdonado, habría sido vano su muerte. No, no fue así. La sangre del Señor Jesús perdonó mi pecado. Mucho más negro que la tinta. Este corazón con pecado ha sido blanquecido más que la nieve. Cantamos el himno en la iglesia, día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Día feliz, el día que el Señor lavó todo mi pecado. Cantamos así y decimos, Señor, soy pecador. Qué suerte que es Dios. Si fuésemos nosotros, nos confundiríamos porque dice que es pecado, luego dice que es justo y luego así. Es algo que no coincide atrás y adelante. Cantamos, yo veo Génesis, Levítico, Éxodo, Deuteronomio. He leído en miles de ocasiones. Cuando leía Levítico 4, es increíble. De ese momento, en la iglesia presbiteriana decían, si nos arrepentimos, el Señor nos perdona. Así decía. Sobre el arrepentimiento, exactamente estaba escrito en la Biblia, en Levítico 4, la manera de cómo obtener el perdón. Luego, cómo era perdonado tal pecado. Y correctamente el pecado había sido perdonado. Los miembros de la iglesia todos decían que eran pecadores y yo decía, no, yo soy justo. El pastor decía que era pecador, el anciano también, es el que se cree para decir que es justo. Yo, otra cosa no sé, pero Dios me dijo justo en la Biblia. Me dice justo, es Dios quien justifica. Si Dios me dice justo, soy justo. Dios no miente. Dios me dice justo, no soy pecador, porque Jesús murió en la cruz por todos mis pecados. Desde ese día el Señor Jesús, en todo lo que yo hacía, siempre me acompañaba. Leía la Biblia y yo veía la Biblia con vistas totalmente distintas a antes. Era maravilloso.
La gente sea lo que fuera lo que diga. Nosotros cuando tuvimos la campaña en el verano pasado, más de 1000 pastores en todo el mundo habían venido a Busan, en Corea, sobre el perdón del pecado cuando había dado la charla. Ellos se regresaron conmoviéndose. Nos hemos dicho claramente que éramos pecadores, pero está escrito en la Biblia que Jesús nos perdonó. Además, en el himno dice, mi corazón que estaba teñido de manera negra más que la tinta, fue lavado y quedó más blanco que la nieve. Sí, todos cantan con mentira y dicen, Señor, soy pecador. No es así. El Señor Jesús murió por nuestros pecados. Mediante su sangre nuestro pecado ha sido perdonado. Eso es exacto. De ese día, sea lo que fuera lo que digan, yo dije que era justo. No me echaban de la iglesia, pero el pastor me hacía a un lado. Todos me hacían bullying. El anciano decía que era pecador, el pastor. ¿Qué es lo que él dice que sabe? Por eso dice eso. ¿Qué es lo que sé? Así dice que soy justo en la Biblia. Quería decir eso, pero me callé. Ellos en la Biblia, día feliz, el día en que el Señor lavó todos mis pecados. Y cuando oramos, oh Señor, perdona al pecador. Atrás adelante no concuerda. Eso, ¿cómo puede ser culto ante el Señor? Exactamente. La sangre de Jesús ahora derramó la sangre por nosotros y recibió el castigo que nos merecíamos. En ese momento nuestro pecado fue lavado. Es exacto. En miles de lugares en la Biblia, en miles de partes dice. De ese momento yo dije que ya no era pecador. ¿Por qué? Porque mediante la sangre de Jesús obtuvimos el perdón. El Señor no se acuerda de mis pecados. Cuando leemos esta Biblia, es increíble. Elimelech, Malón, Kelión y su esposa saliendo en Belén, ¿hacia dónde se fueron? Fueron hacia Moab. Cuando fueron a Moab, al momento empezaron a recibir maldición allá. Elimelech muere. Entonces, entendiendo eso, Elimelech murió, tenemos que volver a la tierra natal, pero están esperando nada más. Y Noemí ahora le hace casar a sus 2 hijos con mujeres moabitas, Orfa y Ruth. Luego muere Malón y Kelión. Y viene la maldición. Muere Elimelech, Malón, Kelión. Antes de que mueran, sería bueno que vengan a Belén, pero estaban allí y morían por eso. Entonces, muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión. 3 hombres mueren. La mujer solamente quedó ella, 3 viudas. 3 viudas, está bien, ¿verdad? Murieron los 3 hombres. Y las 3 viudas, habiendo perdido al marido, ellas estaban volviendo a Belén. Es increíble la Biblia. Ellas cuando estaban llegando a Belén, aquí habla de la ciega en el 22. Así volvió Noemí y Ruth, la moabita, su nuera. Con ella volvió de los campos Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Realmente no tienen nada de alimento. Cuando realmente acababa la siega, ¿de qué comerían? ¿Cómo se alimentarían ellas? La siega de la cebada se iniciaba y cuando en ese momento llegaron, la nuera dice, haz que vaya al campo para que yo halle gracia mediante quien fuere. Cuando leemos la Biblia es increíble. Yo voy a leer un poco más. En el 2.2,
Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espiga en pos de aquel a cuyos ojos hallaré gracia. Ella le respondió: ve, hija mía. Entonces la nuera es moabita, pero viene a Belén y va para recogerlas, para las espigas. Pero no se trata de ello. Es increíble porque en el 3, Ruth fue pues llegando espigó en el campo en pos de los segadores. Aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech. Elimelech realmente fue allí a la casa de la familia de su suegro. ¿Qué había ocurrido allí? En el 4, y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. En el 5, ¿qué dice vos? Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre la haba y entro, pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aun por un momento. Entonces luego, ¿qué dice? El 8. Entonces vos dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. ¿Qué dice vos? ¿Cómo dice aquí la Biblia? Noemí fue casualmente, fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores, y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era la familia de Elimelech. Es decir, fue a la tierra que es el pariente de su suegro. En fin, Booz se casa con Ruth y llega a tener al niño. Y ese niño es el abuelo de David. Ellos, ante Dios, cuando regresaron a Belén, de ese momento, todas las cosas, sea lo que fuera, lo que hagan, todo les salía de maravilla. Pero cuando fueron a la tierra de Moab, por más que trataban, muere Elimelech, muere Malón, muere Kelión, solamente quedaron 3 viudas. Esto no es simplemente algo que dice sin ninguna razón, sino que tiene un significado profundo de Dios. Señores, la gente considera poca cosa creer en Jesús cuando tienen esto y aquello. Claro, puede ausentarse a la iglesia, puede que estén enfermos, puede que se ausenten, sí, pero hay veces que no vienen a la iglesia, hay veces que se apartan de la iglesia. Es decir, cuando vienen a la tierra de Moab, todos son destruidos, y cuando vienen a la tierra de Canaán, en ese momento podían recoger espigas porque se iniciaba la cosecha. Sí, ahí ahora se encuentra Booz, luego se casa con Ruth y continúa la genealogía de Jesús. Ruth, cuando va a Belén, ¿se habrá imaginado recibir tal bendición? Verdaderamente, no era el momento para recoger espigas. Ellos deberían morir de hambre. Ahora cuando van para recoger
se encuentran con alimentos, se encuentran con el pariente. Y cuando así se casan, tienen hijos, y el hijo de ese hijo va continuando la genealogía de Jesús. Por eso, señores, cuando vamos en el camino de la gracia del Señor, Dios, todo en el Señor está preparado. Hasta ahora yo no he hecho nada bien, pero mientras que iba realizando el ministerio, tenía esto y aquello. ¿Cómo voy a resolver este problema? En muchas ocasiones había ocurrido eso. ¿Cómo voy a hacer con esto? Después de dormir y despertarme, veo que el Señor ha resuelto todo en gran manera. Era maravilloso. Hace poco fui a los Estados Unidos y era una iglesia bien grande en donde se reunían miles de miembros y fui para predicar allí. Terminó el culto y yo estaba descansando en el hotel. El pastor de esa iglesia no podía caminar bien, entonces en silla de rueda y en carro vino hasta el hotel donde yo estaba. Se sentó delante de mí y me dijo: pastor, esta iglesia es su iglesia, pastor, es la iglesia del pastor Par. Cuando fuese, venga, venga para predicar la palabra. Sea de noche, de día, venga cuando fuere. Él estaba muy feliz. Él vino hasta Corea. Vino en verano, en el retiro del año pasado. Estaba conmovido. Me pidió por favor que vuelva a su país. Estaba muy agradecido por la obra que Dios ha realizado. Yo fui a Latinoamérica y el sacerdote de un templo me llamó. Yo fui con el coro. El coro Gracias es famoso a nivel mundial y el coro me había llamado y me dijo: durante 30 minutos quisiera que el coro cante en nuestro templo. Pastor, durante 20 minutos quisiera que usted predique el mensaje. Yo fui, el coro cantó 30 minutos y yo di mensaje durante 20 minutos. Acabó el mensaje y nos sentamos con el sacerdote todo el día para hablar sobre la Biblia. Y el sacerdote recibió el perdón del pecado y pero él estaba tan agradecido. Luego yo vine a Corea. Esta persona había contado, bueno, él está en la Iglesia Católica, entonces contó a la Iglesia, al Vaticano, conozco al pastor Oxupar, ¿puedo tener comunión con él? Sí, puedes tener comunión con el pastor protestante. Sí, y me volvieron a invitar. Hay sacerdotes como 70 como yo. Todo lo que usted me ha dicho a mí, dígame tal como es. No hay razón para que yo no vaya. Yo fui a Latinoamérica. En ese momento, él juntó a 2,000 personas. Pensé que había solamente sacerdotes, pero yo le prediqué el evangelio a 2,000 personas. Luego al día siguiente, 3,800 personas vinieron. Y había gente que regresó porque faltaba lugar. Ellos, obteniendo el perdón del pecado, estaban muy contentos. El sacerdote me envió un cuadro también y también expresó el agradecimiento y me pidió para que por favor vuelva y yo cuando tenga la ocasión volveré. El día siguiente, no solamente vinieron miembros de la Iglesia Católica, vinieron el monje
budista. Yo no sabía que en Latinoamérica había monjes. Vinieron todos los que tenían religión. 3.800. Había mucha gente que regresaba. No podían entrar todos. Y predicamos el Evangelio. Señores, lo triste que es. Todos los cristianos a nivel de todo el mundo mientras que van orando. Señor, soy pecador, perdóneme. En caso que Dios oiga, es una palabra que le va a entristecer, pero mucho. Todas las personas, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la redención de Cristo Jesús. Ahora, por la gracia de Dios, de manera gratuita, nos dice que somos justos. Dios, ¿qué es lo que nos dice? Tú has cometido el pecado, pero el Señor Jesús murió por tus pecados y tú no tienes pecado. Eres justo. Sobre eso nos cuenta. Pero hoy en día, en la hora del culto, los miembros vienen, Señor, perdona al pecador. Pero es porque no expresa el enojo del Señor, porque no le va a enojar. Murió mi hijo en la cruz y lavó tu pecado, pero siguen diciendo que son pecadores. Si fuésemos nosotros nos enloqueceríamos porque gracias a Dios que es Dios. Jesús murió derramando la sangre, pero decimos que somos pecadores. Ellos nos dicen que somos secta porque decimos que no tenemos pecado, cometen pecado y dicen que no tienen pecado. Sí, el Señor Jesús murió por mis pecados y en la Biblia dice que fui perdonado de mis pecados, pero porque no creen sobre ello. Señores, mientras que los hombres van viviendo dentro de este planeta tan pequeño, ya se ha complicado bastante el pensamiento, más que la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz y nuestro pecado ha sido blanquecido. Eso no es ni la palabra Pastor Oxupar, no es palabra del presidente, es la palabra de Dios. Si es así, somos justos. Si es la palabra de Dios, en la palabra de la Biblia, esta palabra de la Biblia no es palabra de Dios, no es palabra de Dios, es palabra de Dios. Es palabra de Dios. Esta Biblia, qué quebranto por la duda que tenemos en el corazón, con un corazón placentero, mediante la sangre de Jesús, su Cordero, obtuvimos la redención. Acabando el himno, ellos oran en grupo, Señor, perdona al pecador. Se confundirá Dios. Al momento había dicho que obtuvo el perdón, pero después pide el perdón. ¿Ustedes se están burlando de mí? Mediante esa sangre obtuvimos la redención. Significa que obtuvo la redención, el perdón del pecado. Señor, perdona al pecador. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y por eso nos dice que somos secta, que somos secta. Es bien simpático. Cuando vemos en esta Biblia, en el libro de Ruth, se aparta de Belén y va a una tierra lejana a recibir realmente maldición. Cuando uno se aparta de Dios y recibe la maldición, al momento debe volver. Elimelech muere y dice, hemos venido a Moab, pero el marido ha muerto. Si seguimos así, todos vamos a morir. Van a empaquetar, vamos a hacer las maletas, volvamos a Belén. Muere Elimelech, luego muere Malón, muere el segundo Kelión. Los 3 hombres varones mueren al momento. Luego, con las 2 viudas, ahora
la madre, la suegra y la viuda vuelve a Belén. Y cuando vienen a Belén, Dios tuvo misericordia de ellas y vinieron al comienzo la siega de la cebada. Si venía otra ocasión en que comerían, ellos deberían morir de hambre. Pero recogiendo las espigas, se encuentra con la familia, con los parientes. Y Ruth se casa, tiene un hijo varón. Ese hijo varón es el tatarabuelo de Jesús. Y es el proceso de cómo nace Jesús. Allí entra en nuestra vida de fe la figura de las personas que han ido a Belén. Y cuando ellos vuelven a Belén, si no hubiese sido ciega de cebada, ¿qué iban a comer? Iban a morir de hambre, iban a ser un mendigo. Pero recogiendo las espigas, ¿con quién se encuentra? ¿Con quién se encuentra? Con el Señor, que es pariente de la gente de los suegros, y va al campo casualmente de Boz y recoge las espigas, Ruth. Y cuando se pone a pensar, hija, no vaya a otro lugar, recoge las espigas en nuestro campo. Un día, así como que me conmuevo cuando dice, hija mía, esta noche vos dice que va a trillar, ahora significa que va a dividir en el viento las cáscaras de las espigas. Tú vas a ir donde él duerme a recoger. Sí, así lo voy a hacer. Ruth va y se duerme en las piernas de Boz, en los pies de Boz, y cuando Boz va durmiendo, se despierta porque ve que hay una mujer. ¿Quién eres tú? Soy su sierva Ruth. Y dice, usted, hay una ley, dice, ahora usted tiene que seguir nuestra descendencia. Ahora, Boz y Ruth se casan y llega a continuar la genealogía de Jesús. Y luego Boz tiene a Obed, Obed a Isaí, Isaí a David. Así eso es lo que continúa. ¿Entienden? Allí continúa la genealogía de Jesús, pero con la gracia. Llevando la vida de fe, nuestro corazón debería de estar en la tierra de Belén, en la tierra prometida de Dios. Y nuestro corazón debe unirse al corazón de Dios. Ruth había unido su corazón a la de Boz. Y Ruth unió su corazón al corazón de la suegra y le siguió tal como era. Hoy en día Ruth se convierte en dueña de esa casa tan millonaria. Bueno, es una parte que yo inventé. Estando junto con Ruth, entre Orfa fue a su tierra natal y esta Ruth tenía sus dos nueras. Fue a su tierra natal, Orfa. Un día, juntando a la gente que hacía turismo, vienen a Belén a ver y hay una casa de un millonario. Tenía mucha sed, tocó la puerta y una persona le abre la puerta y tengo sed, ¿puedo tomar un vaso de agua? Claro, adelante.
Y en la sala estaba una persona que conocía con el vientre hinchado. ¿Quién es tal persona? ¿Quién es? Y cuando se fija que es Ruth. Tú eres Ruth. Porque ellas son concuñadas, pues. ¡Oh! Concuñada. ¿Qué es lo que pasó? Que una casa de un millonario se convirtió en esposa de Boaz y se casó. Como Dios, Jesús abrió el camino y es increíble. Es el mundo de Jesús, Abraham y David, y aparece Boaz, tiene, y allí nace Jesús. Aparece aquella historia tan preciosa. En la vida que nosotros vivimos, está la tierra de Moab y está la tierra de Belén. Cuando se apartan de Belén, nos enseña acerca de nuestra figura en el que se aparta de Jesús. Elimelech muere, Malón muere, Kelión muere. Y solamente quedan las 3 viudas. Y cuando regresan a Belén, ya era la siega la cosecha. Allí podían recoger, comer. Y casualmente fue a la casa de Boaz, pero Boaz es el que se tiene que encargar de esta familia. Elimelech, Boaz se tiene que encargar porque no tiene marido. Un día, Noemí ahora le dice a Ruth, tú, esa casa en donde van trullando, es el que va a extender su capa sobre ti. Ahora él es familia de tu marido. Tú tienes que casarte con ese hombre. Esta noche vas a ir junto al borde de la capa. Y conforme a la voz de Noemí, va a la casa del Melech y duerme allí. Ella se acuesta bajo el colchón y luego Boaz se da cuenta que una mujer estaba durmiendo en sus pies. ¿Quién eres tú? Yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva por cuanto eres pariente cercano. Así. Él dijo, hay alguien que está antes que yo. Y si Él lo resuelve, no lo haré. Pero si Él no lo hace, yo me encargaré de ti y yo viviré la vida contigo. Y amaneció. Y este hombre fue. Y rápidamente fue hacia el hombre que debía de encargarse. Y le dice, volvió Ruth. ¿Tú qué quieres hacer? Yo no me quiero relacionar con ese Ruth. Después de ti soy yo. Entonces hazlo tú. Entonces este hombre se casa con Ruth y continúa la genealogía de Jesús. Y allí al final nace Jesucristo. Y tal manifestación maravillosa se encuentra en la Biblia. Dios, cuando estamos en la posición de Dios, Dios va preparando todo. Dios nos va ayudando. Nos va ayudando. Si ellos hubiesen estado en Moab, Elimelech moriría, Malón que León, los 2 hijos morirían. Luego, cuando Noemí muere, ya es el fin. Noemí es la única que queda. Malón que León estaban con las 2 nueras, pero cuando trata de volver a Belén, una mujer estaba en su casa y la otra mujer ahora sigue a Belén. Cuando viene a Belén, era el momento en el que segaban, podían recoger espigas. Aquí dice que aconteció, ¿verdad? En el 2:3 dice, aconteció que aquella parte del campo era de Boaz. Como cuando Boaz viene ahora a Belén y le dice,
Dios desea. Y aquí que vos vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y vos dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿de quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos Moab. Y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues y está desde por la mañana hasta ahora sin descansar, ni aun por un momento. Vos le dice a Ruth: hija mía, óyeme, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí a aquí, estarás junto a mis criadas. Luego que le dice: mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. En ese momento vos le toma a esta Ruth como su esposa y nace un descendiente maravilloso. Continúa la genealogía de Jesús y vemos que eso se logra. Nosotros, el camino en donde debemos dirigirnos, ahora más, no es Moab, es Belén. Verdaderamente, cuando vivíamos en la tierra de Moab, debíamos de mudarnos a Belén. Malón y Kelión, aquellas personas viviendo en Belén, van a Moab para recibir la maldición. Muere Malón, mueren sus dos hijos. Y la suegra solita trae a las dos nueras. Una nuera vuelve y Ruth, mientras que vive con la suegras, se encuentra con vos y recibe la bendición, se casa con vos y nace el Señor Jesucristo. Y es la persona que continúa la genealogía de Jesús. Dios, bien, no sabemos la obra que está realizando, pero Dios tiene su plan, Dios tiene su proyecto. No es otra cosa nosotros, un poquito sobresaliente, inteligente, que tener mucho dinero. No, no se refiere a ello. ¿Qué es lo que Dios quiere? Yo no sé hacer absolutamente nada. Un día, yo, solito leyendo la Biblia, mientras que iba leyendo, entendí que mi pecado había sido perdonado y empecé a predicar el Evangelio. Al comienzo no me salía bien predicar el Evangelio, pero luego fui a la escuela misionera y empecé a predicar el Evangelio. Uno a uno iban recibiendo la salvación. La escuela misionera. Ahora estudiamos en la segunda promoción mediante misioneros que vinieron del extranjero y yo estudiaba la Biblia. Yo era el más joven de entre ellos y yo no podía ni estar entre ellos, pero la mayoría de ellos se apartaron de la iglesia. Yo, mediante la gracia de Dios, anunciando este evangelio, puedo vivir y me siento tan agradecido y soy muy, muy feliz. A menudo, cuando voy viendo la foto de mi padre que murió, es una foto de cuando él tenía 70 años, mucho más, pero su apariencia es mucho más, pero más vieja que el de ahora. La apariencia que yo tengo sufrió mucho porque estaba antes y después de la guerra del 25 de junio. Y Dios me dio salud, me guardó y realmente me subo bien al avión, va conmigo. No entiendo a la gente que se marea porque se sube al avión o que está cansado en el avión. Nadie le interviene, nadie se mete con él, duerme cuando quiere comer pide comida y ahora puede leer la Biblia, sea el país que fuere. Por más que me subo 10 y tantas horas al avión, no me canso. Puedo hablar con la gente que está al lado o leer la Biblia. Verdaderamente, parece que va conmigo el que me suba al avión. Por más que me subo, todo el día no me mareo. Ay, ojalá que esté más yo en el avión. A veces digo eso. Señores, Elimelech, Malón, Kelión, se apartó
de la tierra de Belén, donde Dios había designado, va hacia Moab y el marido y sus hijos mueren. Cuando todos mueren, 3 viudas vinieron, una va a la casa de sus padres y 2 y una nuera vino y luego recoge las espigas, se encuentra con vos y el pariente cercano que le tiene que recoger a ellas. Ahora vos le recoge, llega a tener un hijo precioso y continúa la genealogía de Jesús. Y aquello que es tan glorioso, Dios permite. Señores, yo quisiera contarle una cosa sí o sí. Dios a cada uno de ustedes del pecado le ha salvado y le ha hecho renacer. Usted mediante la sangre de Jesús obteniendo el perdón del pecado. Son personas de Dios. Ustedes, sí, vayan al trabajo, eso no es malo. Cultiven o tengan negocio, eso no importa. Pero no deben apartarse de Dios. Deben unir su corazón con Dios, deben creer en Dios. Yo era una persona que no sabía hacer absolutamente nada. Por lo cual, desde pequeño, yo leía mucho la Biblia. Leía una vez, leía 2 veces, 3 veces, 10 veces. Era cierto que mi pecado había sido perdonado. Y cuando dije que obtuve el perdón del pecado, me hicieron a un lado el anciano, también el pastor. ¿Qué es lo que él dice que sabe? Me decían. Y ellos me hicieron bullying. Luego, los misioneros de Estados Unidos hicieron una escuela misionera. Yo fui allí y primera y segunda promoción eran 15, 15 y 30 seminaristas estaban allí. Y no había nadie que vaya realizando la obra del Evangelio. Ahora yo soy el único que realiza la obra del Evangelio. No sé dónde fueron, puede que lo estén haciendo en algún lugar, pero yo puede que no lo sepa. Pero no hay nada de lo que yo sé hacer. Pero exactamente algo cierto es que el Señor Jesús me está guiando. Cuando voy al extranjero, muchos pastores oyen mi sermón y se conmueven. Y voy al exterior, tengo que ir al exterior para realizar la campaña. No es fácil ir al exterior. Y en algunas ocasiones voy. Oyendo el Evangelio la gente cambia y es maravilloso. Amados, la sangre de Jesús no lo considere poca cosa. La sangre de Jesús para lavarnos el pecado fue derramado. Por lo cual, aquella sangre de Jesús que fue derramada, nuestro pecado lo lavó. No es mediante el oro y la plata que hemos obtenido la redención. Dios Santo, mediante su Cordero, el Señor Jesús, mediante aquella sangre, obtuvimos redención. Es tan glorioso. Hoy en día, mucha gente va a la iglesia y realmente no creen de que en la Biblia nos dice que somos justos, pero ¿qué van a creer si no creen en ello? He leído bastante la Biblia. Dios me dice justo. Si Dios me dice justo, el decir que es justo es correcto. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados mediante la gracia, gratuitamente mediante la gracia, mediante el Señor Jesús. Aquí dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante su gracia.
yo también soy justificado mediante la gracia de Dios. Otras personas dicen que han sido justificados, pero dicen que son pecadores. Yo, es cierto que cometí mucho pecado, pero si Dios me dice justo, yo soy justo. Yo creo en Dios. La palabra de decir pecador no es humilde, es estar sublevándose ante Dios. Dios murió en la cruz para el perdón de nuestros pecados. El decir que es pecador no es humildad, sino que está poniéndose en contra de Dios. Otra cosa puede que no sepa hacer, pero si Dios me dice justo, yo soy justo, ¿quién dirá yo soy justo? Usted no cometió pecado, tú cometiste pecado. Yo cometí pecado, pero Dios me dice que soy justo, entonces no soy justo, ¿correcto? Dios me dice justo, no me dice el pastor, no me lo dice el anciano, no me lo dice mi amigo. Dios me dice justo. Gratuitamente mediante su gracia, mediante la redención de Cristo Jesús, habiendo entregado una vez para siempre, hemos obtenido la santificación. Somos santos, justos, sin lugar a duda, mediante la sangre de Jesús. Aleluya. Alabamos a Dios. Nos sentimos agradecidos. Señores, amados, nosotros ahora, ¿hay alguien de ustedes que diga que es pecado? No duden. El Señor Jesús murió por nuestros pecados y derramó la sangre y nos ha dejado más blanco que la nieve. El corazón teñido de negro con la tinta negra ahora me ha emblanquecido más que la blanca nieve. El pecado de todos nosotros, mediante la sangre de Jesús, nos ha lavado y nos ha dejado santos. Ahora no digan que son pecadores. El Señor va a estar, pero muy triste. Mi hijo, yo he muerto. Murió mi hijo por su pecado, hermano de la sangre. Yo soy justo. ¿Por qué eres justo? No cometiste pecado porque Jesús me perdonó. Jesús recibió el castigo por mi pecado. Por eso soy justo. No es que no cometí pecado. Amén. ¿Hay alguien de ustedes que diga que todavía es pecador? Crean en Jesús. Ahora entonces Dios, siendo hijo de Dios, de ese momento Dios va a guardar la vida de ustedes y le va a bendecir. Amén. Muchas gracias.